debe enseñar la mujer en la iglesia? Y le repito, esto venía a raíz de preguntas que me hicieron desde Nicaragua y a través del tiempo son preguntas claves dentro de un ministerio. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia. Ya empezamos este estudio hace unos días atrás. Yo en la mañana quería entrar, pero dije, va a entrar nuestro pastor y me voy a gozar escuchándolo. Y me gocé escuchándolo y vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Qué le parece si abre su Biblia sobre todas las cosas? Y quiero llevarlo al libro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55 y el verso número 8. Vaya, busque su Biblia, por favor, porque este momento lo vamos a tomar para juntos meditar, juntos estudiar la palabra del Señor y nos vamos a gozar. Así es que Isaías capítulo 55, siempre esta escritura para mí tiene un significado muy especial. Bueno, no con esto quiero decir que lo demás no, toda la escritura es inspirada por Dios y todo es de bendición. Pero tiene un significado muy especial para mí, lo que dice el verso 8, porque me marca el principio de cualquier enseñanza que de pronto yo pueda buscar en la palabra del Señor, para que no sea mi manera de pensar, que no sea mi manera de ver las cosas, y me aclara que tiene que ser la manera del Señor. ¿Qué le parece si leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Y dice así, Isaías capítulo 55, verso 8. ¿Ya lo tenemos todos? A ver, digan un amén, escriba el amén allí en la cajita de comentarios, diga amén, ya tengo mi Biblia, póngame ahí, amén, ya tengo mi Biblia. Voy a esperar a que 3 hermanos me digan amén, hermano, ya tengo mi Biblia, tengo mi libreta para hacer mis apuntes y nos vamos a gozar de una manera muy especial, porque vamos a ver por la palabra del Señor, no por los pensamientos de hombres, por la palabra del Señor, si una mujer, ¿verdad?, debe enseñar en la iglesia, o si una mujer puede ser pastora en la iglesia. Ya que muchas veces en las iglesias vemos los rótulos que dicen pastores fulanito de tal y sutanita, y muchos tienen el rótulo ahí, pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿El Señor enseña esto? Vamos a ver, ¿cuántos dicen amén? Yo creo que ya tienen sus Biblias ahí, díganme amén. Ya nuestro hermano a Anthony dice amén, que ya tiene su Biblia. Mi hermana Imelda Hernández también ya tiene su Biblia. Deme otros 2 amenes de que ya tienen su Biblia, que póngame amén. Ya tengo mi Biblia, estoy listo con Isaías capítulo 55, verso 8. Esa es la escritura para arrancar, para sentar bases. Y le voy a explicar por qué digo para sentar bases. Así es que, ¿quién más me dice amén ahí? Vamos a la Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre, aquí tengo mi Biblia, ¿verdad? En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Isaías capítulo 55, verso 8, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire qué hermoso es lo que dice la palabra del Señor. El Señor, de entrada, me gusta mucho esta escritura, porque el Señor me lleva, me transporta a que, en primer lugar, me dé cuenta que yo tengo una manera de pensar y que cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar. Y de hecho muchos de los problemas, de las diferencias, muchas de las controversias que se dan en la iglesia es por nuestra manera diferente de pensar. Por eso el Señor dice en su palabra, aunque de pronto pueda ser otro el contexto que pueda darle a la escritura de acuerdo a lo que se estaba viviendo, porque estaba hablando de una misericordia gratuita, estaba hablando de algo precioso ahí, pero el Señor dice que sus pensamientos, óigame bien, ¿los pensamientos de quién? Los pensamientos de Dios. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Es
la palabra bendita del Señor. Estos son los pensamientos de Dios. Esta es la manera que piensa Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que yo pueda pensar o opinar están, como decimos en México, valen un cero a la izquierda. No tiene mucho valor, pero lo que sí tiene valor es la palabra del Señor. Así es que quiero que nosotros nos demos cuenta de esto. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque así como los cielos son más altos, así son más altos mis pensamientos. Eso es lo que dice el verso 9 de Isaías capítulo 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. En otras palabras, sí me va comprendiendo que el Señor no piensa como nosotros. Eso es lo primero. Entonces, si el Señor no piensa como nosotros, quiere decir que nosotros, ¿verdad? Podemos pensar y opinar muchas cosas preciosas. Aquí me estoy acercando tratando de ajustar algo por ahí. Nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos del Señor. Y por eso yo quiero que me ponga mucha atención en esta preciosa noche que Dios nos concede y que estamos aquí todos juntitos, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Así es que, para empezar, Dios no piensa como nosotros. Y como Dios no piensa como nosotros, es importante que nos demos cuenta que al no pensar como nosotros, no podemos figurar o pensar. Y mire, el tema que nos ocupa esta noche, y es la segunda parte, voy a ponerlo así. Debe enseñar la mujer en la iglesia. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué dice la palabra del Señor. Y en la vez anterior, o la parte primera, fuimos a segunda de Timoteo, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y verso 12. ¿Qué dice el verso 11 y el verso 12? Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres, sino estar en silencio. Quiero que vayamos y tomemos en cuenta esto, que si nosotros vamos al capítulo 1 y el verso 3 y el verso 4, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está dirigiéndose no a la congregación, sino al líder de la iglesia, que en este caso es Timoteo. Por eso es primera y segunda de Timoteo y Tito, que son 3 cartas, y se le conoce, o algunos, ¿verdad?, han tomado y le han puesto como cartas pastorales, porque son cartas que están dirigidas a la iglesia. Y en el verso 3 hay algo que marca la diferencia, o lo que va a estar tocando durante toda la enseñanza de primera de Timoteo. Y el verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia. Y tome nota aquí, porque dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En primer lugar, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, está escribiendo esta carta y lleva un propósito específico. Y el propósito es que al escribirle, le estaba encargando a Timoteo de que en la iglesia estaba habiendo diferentes movimientos que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que no enseñen, el verso 3 dice que no enseñen diferente doctrina. Y está claro, está diciendo que no enseñen diferente doctrina. Tomemos en cuenta esto. Si Dios, usando al apóstol Pablo, está diciéndole a Timoteo que no enseñen diferentes doctrinas, y en el capítulo 2 y el verso 11 y el verso 12 está corrigiendo algo que se estaba haciendo mal en la iglesia. Porque si está nombrando que en la congregación la mujer aprenda en silencio, como ya mencionamos en la parte, o en la primera parte de esta enseñanza, nada más el hecho de empezar a leer el verso 11, donde dice la mujer
está refiriéndose muy por contrario a lo que algunos enseñadores puedan decir, que se refería a las mujeres de ese tiempo y que de pronto no se está refiriendo. Cuando está diciendo la mujer, está hablando en un sentido general y está refiriéndose a la mujer. Y la palabra del Señor es clara, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer, sea de donde sea, es usted, hermana, preciosa, hermana linda, que me va a estar escuchando y va a estar escuchando esta enseñanza más adelante y que de pronto tiene el anhelo de compartir la palabra del Señor y tal vez en su iglesia le han permitido compartir la palabra del Señor. Es importante que si usted ama a Dios con todo su corazón y si está agradecida por esa salvación tan grande, nos demos cuenta que aquí el Señor está haciendo referencia a la mujer. Y esto no es un pensamiento de hombres, este es el pensamiento de Dios. Y acuérdense que los pensamientos del Señor son más altos, son más que nuestros pensamientos y que Dios no piensa como nosotros. Y si usted de pronto ha pensado, ¿verdad? Buscando de pronto un lugar en el púlpito o de pronto alguno de los líderes le ha invitado tratando de ganarse el favor, esos pensamientos de los hombres. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Pero para empezar, sabemos que el propósito de la carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, era con el fin de corregir algunas cosas que estaban mal dentro de las iglesias. La iglesia no estaba orando. Por ejemplo, vemos el verso 1 hacia adelante del capítulo 2, habla de que la iglesia tiene que estar orando, ¿verdad? Tiene que hacer rogativas, tiene que hacer oraciones, peticiones, cosa que no estaba haciendo la iglesia. Entonces lo que está haciendo Dios a través del apóstol Pablo, tratando de corregir algunas cosas que estaban mal, y dentro de esas cosas le está prohibiendo a la mujer enseñar en la iglesia. Y le está diciendo que la mujer guarde silencio en la congregación. Entonces, si nosotros vamos por la palabra del Señor, nos vamos a ir dando cuenta que la palabra del Señor es clara. Este versículo es palabra inspirada por Dios. Aunque hay algunos, ¿verdad?, enseñadores que digan que el apóstol Pablo era machista o que de pronto estaba hablando por él mismo, que no era una cosa de Dios. Hermano, la Escritura dice que la palabra del Señor dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tiene 4 propósitos. El primero de ellos es enseñar. El segundo, redarguir. El tercero, corregir. Y el cuarto, instruir. Y lo primero que hace la palabra del Señor en la vida de todos nosotros, a mí en lo personal, cuando el Señor me alcanzó, lo primero que hizo el Señor fue, me enseñó la condición que estaba. Y estaba en una condición de condenación eterna. Mi vida estaba sucia. Todo mi interior estaba mal delante del Señor. Y es lo primero que hace el Señor, que hace y provoca que voltee a ver mi interior cómo está. Lo segundo es me redarguye. Y cuando le hablo de redarguir, convierte nuestros argumentos. Y aquí es donde viene la parte de lo que nosotros podemos argumentar a favor nuestro. Entonces, lo segundo que hace la palabra del Señor es redarguir, que convierte nuestros argumentos en contra nuestro. Que muchas veces defendimos de pronto una idea que teníamos y que de pronto nos aferrábamos a eso creyendo que era verdad, pero cuando viene la luz del Señor y nos alumbra por dentro, lo primero que nos enseña es lo mal que estamos. Lo segundo que hace, nos redarguye, nos hace que nos caiga el 20 y que nos demos cuenta que realmente estábamos mal. Lo tercero es que aquello que se va yendo torcido, lo corrige. Y lo cuarto es que nos instruye. Para eso es la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir
en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ese es el pensamiento de Dios. Eso es lo que Dios muestra. Y lo que Dios está diciendo en el verso 11 y el verso 12 de 1 de Timoteo capítulo 2 es que le dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres, sino estar en silencio. Entonces, esta parte es clara, pero nosotros debemos comprender esto, ¿verdad? Que en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 11 y verso 12, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Algo que la mujer debe saber es que aunque las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la mujer le está prohibido enseñar al hombre, póngame mucha atención, esto es algo que el Señor lo está diciendo en su palabra. Si a la mujer le está prohibido enseñar al hombre de acuerdo a la palabra del Señor, quiere decir que al hacerlo se estará enseñoreando de él. Y jamás, escúcheme bien, le prohíbe instruir a la mujer, sino al contrario, la insta a hacerlo. Quiero que me vaya poniendo atención a esto. La mujer le está prohibido enseñar al hombre, pues al hacerlo se va a enseñorear, y es lo que dice la palabra, no permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Pero la Escritura jamás está prohibiendo que la mujer enseñe a otra mujer. Muy por el contrario, la insta, la motiva a hacerlo. Cuando nosotros vamos a Tito, yo quiero que vaya a Tito, por favor, Tito, capítulo 2, y el verso 3 y el verso 4. ¿Ya lo tiene? Y quiero de pronto que me vaya comprendiendo, hermanos, y que nos vayamos alineando con la palabra del Señor. Cuando estamos hablando que si la mujer puede enseñar en la iglesia, definitivamente es un rotundo no, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12, cuando está hablando congregacionalmente. Más sin embargo, el Señor no está diciendo que no pueda enseñar a la mujer. Y eso es bonito, eso es precioso. Ya vamos a ir por otras escrituras, pero siempre en el orden divino del Señor. ¿Qué dice el verso 3 y el verso 4 de Tito capítulo 2? El verso 2 dice algo muy especial, ¿verdad? El verso 3 y el verso 4. Capítulo 2, verso 3 y verso 4 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4, ponga atención, hermano, hermana, lo que dice el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es lo que dice el verso 3 y el verso 4. Aquí podemos descubrir a la mujer haciendo una obra en la cual ayuda en gran manera al pastor de la iglesia, pues cuando obra en favor de las demás mujeres, está aligerando la carga del pastor. Una de las escrituras que debe ser de mucha o de gran inspiración para todos y especialmente para la mujer cristiana, aquella que teme al Señor. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 15 y verso 20. Éxodo capítulo 15 y el verso 20. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Ojalá que vaya conmigo en la escritura, Éxodo capítulo 15 y el verso 20. ¿Ya lo tenemos todos por ahí? Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 15 y el verso número 20. Dice así,
Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Mire qué precioso es lo que dice. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Como podemos ver por medio de estas dos escrituras, tanto de Tito capítulo 2, verso 3 y el verso 4, y tanto el libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, del verso 20 del capítulo 15 de Éxodo, vemos que por medio de estas dos escrituras, que la mujer es autorizada por Dios para ser líder de las mujeres, pero no de los hombres. Cuando en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Enseguida, si usted subraya esa parte que dice enseguida, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Nadie deje que le nadie deje que le enseñen que por medio de filosofías humanas, ni algunos se excusen argumentos inventados y no basándose en las Sagradas Escrituras. Quiero que me ponga mucha atención, que no nos engañemos, o que de pronto, hermana, usted que está y que ama a Dios y que tiene temor, no se deje engañar por filosofías humanas. Y cuando digo filosofías humanas, acuérdese de lo que dice el verso 8 del capítulo 55 del libro de Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, no nos dejemos engañar por esas filosofías humanas. Y de pronto la filosofía es aquella enseñanza de parte de un hombre que no va de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces no nos dejemos engañar por medio de filosofías humanas, ni algunos se excusen, ni alguno de nosotros tengamos una excusa con argumentos inventados y no basados en la palabra del Señor. Nuestro Señor solamente llamó a varones para instituirlos como apóstoles, pero jamás vamos a encontrar en las Escrituras que haya llamado a mujeres. Hoy, hermanas lindas que tienen temor de Dios, no estoy haciendo esto con un propósito. Me hacen una pregunta que tiene que ver con una enseñanza, y créame que mi oración y mi deseo es que usted que ama a Dios con todo su corazón, usted que le costó tanto al Señor, y cuando digo le costó tanto es que Él entregó su propia vida. Hermanita preciosa, que sientes que de pronto no te están dando el valor que tú te mereces, que no te están tomando en cuenta por las cualidades que tú puedas tener como una mujer virtuosa. Déjame decirte que no hay ningún hombre, escúchame bien, no hay ningún hombre que te pueda valorar como te valora el Señor. Porque ante los ojos de Dios, hermana, tú eres especial. Mira, la Escritura dice en Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y luego agrega, el Señor es como una piedra preciosa de gran valor. Y tú eres tan importante para el Señor que Él dejó su trono de gloria, se despojó de todo su poder y descendió a esta tierra para darte la importancia que tú te mereces. Y tú eres importante para el Señor. No dejes, por favor, hermana, que el deseo de algo le reste la importancia que tú tienes para el Señor, porque tú eres muy importante. Cuando te digo que el Señor nada más estableció apóstoles, jamás vamos a encontrar en las Escrituras que Dios haya llamado a mujeres para establecerlas como apóstoles. Hoy hay nombramientos
que se le dan a las mujeres, al igual que los hombres. La apóstol, el apóstol. Y tengamos mucho cuidado. Si tú eres una mujer temerosa de Dios y amas a Dios, ve por lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 3 y el verso 14, vamos a Marcos capítulo 3 y el verso 14, vamos a ir viendo por la palabra del Señor qué es lo que es el pensamiento de Dios, cómo es que Dios piensa respecto a este punto que estamos tocando. Y en Marcos capítulo 3 y el verso 13 vamos a encontrar en la palabra del Señor qué es lo que Dios o a quienes Dios estuvo llamando. El verso 13 ya lo tienes de Marcos capítulo 3, verso 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Escucha bien, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Qué es lo que está diciendo? La escritura dice: entonces subió al monte y llamó a los que él quiso y fueron a él. El verso 14 dice algo: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Otra porción puede decir: constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cuando seguimos leyendo el verso 16 al verso 19 de Marcos capítulo 3, vamos a encontrar que él constituyó a los 12 y los nombres. Mira, si nosotros vamos del verso 16 hacia adelante, dice: a Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Bonárgenes, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Juan Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Como podemos ver, encontramos en esta lista, no encontramos el nombre de ninguna mujer entre los que él instituyó, hablando nuestro Señor. Entonces, claramente la palabra del Señor dice que él, ¿verdad?, instituyó para que después se enseñara. Esto es precioso. Para reafirmar y poder respaldar lo que te estoy diciendo, yo quiero que vayas a Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el verso número 5. Ya lo tienes, Mateo capítulo 10 y el verso 5. Dice: a estos 12 envió Jesús. ¿Qué dice enseguida? Y les dio instrucciones diciendo. Vemos lo que dice enseguida, pero quiero que te saltes al verso 7. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Si nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Señor instituyó a varones para que llevaran la palabra del Señor. Entonces encontramos en la palabra del Señor no encontramos ninguna epístola atribuida a una mujer, sino que todas las epístolas que tenemos en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar el libro de los Hechos, Timoteo, y todas ellas son prácticamente primera, segunda de Pedro, y vamos a ver que son solamente varones, ¿verdad? Que no encontramos ninguna epístola atribuida a una mujer, no la encontramos, ¿verdad que no encontramos eso? En primera de Timoteo capítulo 2, el verso 11 y el verso 12, la mujer dice: aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Si nosotros vamos tanto a Marcos capítulo 3, del verso 13 hacia adelante, Mateo capítulo 10, del verso 1 hacia adelante, pero el verso 5, vamos a encontrar que el Señor les dio autoridad a los discípulos para enseñar, para ir haciendo lo que Él les compartió, pero no encontramos aquí a ninguna mujer
que se le esté dando la autoridad para enseñar. Y aquí es importante, estos no son pensamientos de hombres, son pensamientos de Dios, porque es la palabra del Señor. Y no pretendo, con todo respeto lo digo, porque de pronto alguien pueda tomármelo mal y pueda pensar que soy machista, o que si de pronto es una buena enseñanza, pero si la estoy viviendo. Olvídese si la vivo o no la vivo. Lo más importante es que dice la palabra del Señor. Porque usted, este que le habla no es nadie. Olvídese de este que le habla. Ni siquiera lo meta. Yo no le estoy hablando de mí, le estoy hablando de la Escritura, le estoy hablando de la palabra del Señor. Y no tiene a mí que meterme en el asunto. Yo voy a dar cuentas delante del Señor por mi manera de vivir. Pero no dejes que el testimonio derrumbe lo que Dios pueda crear en tu vida. Su mente, su corazón tiene que estar en la palabra. Esta es la que da vida. Esta palabra es la que da vida. No es el hombre. Yo estoy consciente, mi esposa, usted no la va a ver de pronto buscando enseñar, aunque no estoy diciendo que la mujer no pueda enseñar. Lo que no debe enseñar es a la congregación. Tenemos suficiente evidencia bíblica donde hay un liderazgo. Por ejemplo, leíamos el libro de Éxodo, ¿verdad? Por supuesto, 15:20, donde vemos a la profetisa y vemos liderando a las mujeres que salen. Vemos también en la palabra del Señor cómo de pronto en Tito, capítulo 2, verso 3 y verso 4, habla que las mujeres, las ancianas, enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces vemos que el Señor sí permite a la mujer enseñar, pero no a la congregación. Cuando digo no a la congregación, es que le está prohibido de parte del Señor subirse al púlpito y empezar a compartir la palabra cuando hay hombres y mujeres. Ojalá que me vaya comprendiendo en esto, porque es importante. Cuando nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Algo que también debemos descubrir por la palabra del Señor es dónde termina este capítulo, hablando del 1 Timoteo, y el verso 11 y el verso 12, donde termina este capítulo en el cual el Señor prohíbe a la mujer enseñar. Comienza otro, donde el mismo apóstol da a conocer claramente que el enseñar a la iglesia solo se le ha confiado a un hombre, y es este. Vamos al capítulo 3 de 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo, donde termina este capítulo, te estoy diciendo, 1 de Timoteo capítulo 3, y vamos a leer el verso 2. ¿Ya lo tienes? 1 de Timoteo capítulo 3, verso 2, dice, ¿qué dice? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina diciendo? Subraya tu Biblia, por favor. ¿Qué dice ahí? Apto para enseñar. Entonces vemos que donde termina el capítulo 2, que habla y hace referencia a que la mujer que el Señor no le permite a la mujer enseñar, empezando el capítulo 3 y el verso 2, la Escritura o el Señor, inspirando al apóstol Pablo, nos dice claramente que es al varón, ¿verdad? Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Por estas palabras el apóstol Pablo nos damos cuenta que los líderes cristianos no fueron designados por los apóstoles, fueron solo hombres. Así es que cuando nosotros vamos a la palabra, esto está precioso. Verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y termina diciendo el verso 2, apto para enseñar. Así es que, qué preciosa es la palabra del Señor. No sé si me está comprendiendo, hermana, hermano, que lo que estamos encontrando en la palabra del Señor es que en el capítulo 3 y el verso 2, el apóstol Pablo nos
está diciendo que los líderes cristianos que fueron designados por los apóstoles, no había mujeres, sino solamente hombres, y claramente nos está diciendo que una de las características que tiene el anciano es el de poder enseñar. Así es que quiero que vaya conmigo, es algo precioso. En otra ocasión, el apóstol Pablo enseñó algo muy especial. Sin lugar a dudas, que el ministerio de mayor responsabilidad jamás se confió a una mujer. Es lo que está diciendo. Vemos el verso 1, dice del capítulo 3, palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea. Entonces lo que está diciendo es que jamás de pronto una responsabilidad mayor se le fue dada a una mujer en el liderazgo. Vamos por favor a Tito, capítulo 1, versos 5 y verso 7. Tito, capítulo 1, ¿ya lo tiene? Capítulo 1, versos 5 y verso 6. ¿Qué dice? Por esta causa te dejé en Creta. Está hablando de Pablo a Tito. Y le está diciendo, Tito, por esta causa te dejé en Creta. Y mire lo que dice enseguida. Para que corrigieses lo deficiente. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Pablo le está diciendo a Tito que por esta causa lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Verso 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Qué precioso es la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está mencionando que una responsabilidad mayor no se le está dando a una mujer dentro de una congregación, sino se la está dejando al hombre. Ojalá que me vayas comprendiendo. Una vez más te voy a leer Tito capítulo 1, versos 5 y verso 6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos. ¿Verdad que no dice que establecieras ancianas? Dice que establecieras ancianos en cada ciudad. No está diciendo ancianos. Ya vamos a ir poco a poco. Una vez más, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Verdad que no dice ancianas? Está hablando y refiriéndose a ancianos. Y luego dice que el anciano sea irreprensible. Lo otro que dice es marido de una sola mujer. Aquí podemos ver que los ancianos también debían de ser varones y no mujeres. Ojalá que me vayas entendiendo que la palabra del Señor es clara. Y volvemos una vez más al verso 11 y al verso 12 de Primera de Timoteo, donde dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y luego agrega, quiero que subrayes esto, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cuál es la razón que puede ofrecer el apóstol Pablo para prohibir que la mujer tome el lugar de enseñadora en la congregación cristiana? Aquí yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es la razón que puede ofrecer el apóstol Pablo para prohibir que la mujer tome el lugar de enseñadora en la congregación cristiana? Porque la enseñanza es un oficio en el cual al que enseña le es delegada autoridad sobre quien aprende. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en el verso 12, ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, si la persona que está enseñando, claramente, la persona que está enseñando se le está delegando autoridad sobre quien está aprendiendo. ¿No te has dado cuenta de pronto cuando estábamos en la escuela? Muchos de nosotros, el que enseñaba tiene la autoridad. Si alguno empezaba a hacer algún tipo de bulla o relajo dentro de la clase, inmediatamente el maestro
tenía una tendencia a restablecer el orden. Eso es autoridad. Entonces, el oficio en el cual el que enseña le es delegada autoridad. Y si una mujer está tomando el púlpito donde está una congregación con varones y mujeres, la mujer, al momento que está el varón ahí, está tomando una autoridad, está usurpando algo que el Señor no le ha delegado, sino es solamente al varón. No con esto estoy diciendo que la mujer no tenga algo especial, tiene un trabajo especial. La mujer puede enseñar a las mujeres, la mujer puede enseñar a sus hijos. Por eso, hablando de nuestra congregación, la mujer tiene un papel muy importante y es de pronto cuando llega la congregación se reúne, nosotros tenemos lugares donde apartamos un lugarcito especial y se ponen y se llevan los niños para ser instruidos y ahí ya están las hermanas para instruir de acuerdo a lo que pasaba también con la abuela Loida de Timoteo y también la madre Eunices, que eran las que tuvieron mucha participación en la formación de la enseñanza de Timoteo. Así es que es importante que nos demos cuenta que el Señor no está prohibiendo a la mujer enseñar en su totalidad, sino está prohibiendo a la mujer enseñar en la congregación cuando hay varones que pueden hacer el trabajo del Señor. Así es que ojalá que me vayas comprendiendo, esto es algo precioso, es algo muy lindo. Ahora, una vez más, el enseñar es un oficio en el cual el que enseña le es delegada autoridad sobre el que aprende. Y como la congregación cristiana se forma de hombres y mujeres, desde que se le autoriza a la mujer tomar el púlpito para enseñar, se le permite que tome la autoridad sobre los hombres, lo cual no es agradable a los ojos de Dios. La razón por la cual el apóstol Pablo prohíbe a la mujer enseñar en la congregación en general fue porque quien enseña toma el lugar de líder y nunca ha sido el propósito de Dios guiar a su pueblo por medio de una mujer. Y porque el enseñador es guiador y la mujer jamás debe estar guiando al hombre. Ojalá que me vaya comprendiendo y se vaya gozando en esta preciosa noche que Dios nos está consiguiendo. Una vez más, 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12, que dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El hecho de que el apóstol Pablo prohíba enseñar a la mujer, ¿será porque quiere ofenderla? Muchas son las mujeres que por la falta de revelación y por desconocer el verdadero significado de la enseñanza, se han creído esto por muchos siglos. Ignoran que el apóstol Pablo está en su favor, pues el apóstol Pablo no quiere que tomen una responsabilidad que solo le ha sido encomendada a los hombres. El apóstol Pablo, para poder dar este mandamiento, antes puede ver los peligros a los cuales la mujer es expuesta cuando de pronto pueda tomar el liderazgo de una iglesia. En primer lugar, la mujer tiene que tomar una decisión como la que hizo en el jardín del Edén, donde hizo que el hombre cayera en pecado y no fue haber tomado la iniciativa o haberle dado el lugar al hombre. Segundo, que por querer atender a las responsabilidades de los hombres, que es guiar a la iglesia, deje de atender a los suyos, como es guiar a sus hijos y atender a su casa. Quiero aquí llevarlos a Proverbios, hermanas,
Proverbios capítulo 31 y del verso 10 hacia adelante. Esto es algo precioso que ojalá que usted que está ahí de pronto se goce, ¿verdad? Proverbios capítulo 31 del verso 10 hacia adelante. Mire bien, cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 31 verso 10 hacia adelante, habla de lo que son, lo especial que son las mujeres. Este es un elogio de Dios para la mujer. Y dice el verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Y luego dice, el corazón de su marido está en ella confiada y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien los negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Mire todas las bendiciones que una mujer, ¿verdad? Cuando se pone en el rol que debe tener una mujer. Ojalá que me vaya comprendiendo. Entonces, de acuerdo al verso 10 hacia adelante de Proverbios capítulo 31, el apóstol Pablo lo que quiere es quitarle esa responsabilidad que solamente el hombre es el responsable y es el que debe guiar a la iglesia, no la mujer. Entonces, si la mujer toma el púlpito y empieza a enseñar, está tomando el lugar de guiador, de autoridad, y eso va en contra de la palabra del Señor y está dejando de atender a lo que el Señor llama mujer virtuosa, que tiene grandes virtudes, que ve por su casa. Es algo precioso que la palabra del Señor dice y es algo maravilloso. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 11 y el verso 12, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El apóstol Pablo claramente está enseñando que si la mujer enseña al hombre, está ejerciendo dominio sobre él. Y esto no está en el plan de Dios cuando creó al hombre. Porque acuérdese que hay un orden establecido por Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿Has visto a los peces? Te pregunto, ¿podrá vivir un pez fuera del agua? ¿Podrá vivir una vaca en las profundidades del mar? Yo creo que tú estás de acuerdo que esto no puede ser. Pablo no quería que la mujer hiciera lo que va en contra de la naturaleza. Ojalá que me vayas comprendiendo. Dios la creó para ser guiada por el hombre, mas no para guiar al hombre. Esa es la manera. Acuérdate que la Escritura dice que en el principio varón y hembra los hizo Dios, ¿verdad? Y a Adán se le dio su ayuda idónea. Entonces es alguien que está ahí para ayudar al varón, para ser guiada por el varón. Ojalá que me vayas comprendiendo, porque esto es lo que es el pensamiento de Dios. Y no es el afán, ni pretendo de pronto que alguien se sienta mal, pero la Escritura es preciosa y es maravillosa. Así es que ojalá que me vayas comprendiendo muy bien. Usted que está en esta noche, no sé ni ya cuánto tiempo llevo aquí por acá con ustedes, pero ya estoy casi cerrando algo y después vamos a seguir continuando, pero quiero ir de pronto concluyendo, ¿verdad? Con todo respeto, hermanas preciosas, ustedes que aman a Dios, vean lo que dice la palabra del Señor. No se dejen llevar por fábulas o de pronto porque sean ensaltadas por alguien, no. Con todo lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor,
que si la mujer toma el lugar de la enseñanza general en la congregación cristiana, esta, póngame mucha atención, está usurpando el lugar de autoridad que se le dio solamente al hombre. Ojalá que aquella mujer que de pronto escuches esta enseñanza, puedas descubrir lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, está ordenando. No es para humillar a la mujer, no. Es con el propósito de que la mujer sea exaltada. Es que la mujer se dé cuenta cuánto le ama al Señor y que de pronto el Señor no quiere que la mujer vuelva a fallarle a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Cuando leemos lo que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo en el capítulo 2, verso 11, verso 12, lo vuelvo a repetir: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Y luego dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En estos dos versículos de la palabra del Señor encontramos lo positivo y lo negativo. En cuanto, por supuesto, al orden en la congregación cristiana, la mujer aprenda. Oiga bien, esto es lo positivo. La mujer aprenda. Recuerda, esto es lo positivo, es decir, lo que la mujer sí puede y debe hacer. ¿Qué puede y debe hacer? Aprender. Y lo negativo que alguien puede decir: porque no permito a la mujer enseñar. Esto es lo negativo, o sea que la mujer no debe hacer, no debe enseñar. La frase "la mujer aprenda en silencio" no señala un lugar de humillación o menosprecio donde debe estar la mujer, sino que le invita a ocupar el trono donde solo se sientan aquellos que quieren poseer la virtud de la sumisión. Y acuérdese que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está dentro de las virtudes que una mujer puede tener y de la grandeza que el Señor le ofrece. El hecho de estar sometida o sometido a la voluntad divina. Eso es algo precioso. Tú no te estás sometiendo a la voluntad de un hombre, tú te estás sometiendo, y ese es el punto que debes verlo, que te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Cuán grande bendición será para aquella mujer que logre entender lo que el apóstol Pablo dice, y no está menospreciando a la mujer en la congregación cristiana, sino que le descubre un espíritu de rebelión que quería poseerla. No la está menospreciando, sino que está buscando descubrir, porque acuérdese que dentro del orden que tenía Timoteo era que parar a aquellos que estaban llevando mala enseñanza, que no enseñen mala doctrina, que no enseñen una doctrina diferente. Y dentro de la doctrina que estaban queriendo imponer era de pronto que la mujer estaba queriendo tomar dominio en la congregación, y el Espíritu de Dios inspira a Pablo para que corrija esto. Ahora, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12 dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La razón por la que el apóstol Pablo dio esta orden en la iglesia de Efeso era porque había un espíritu de emancipación que se había posesionado de las mujeres ahí. ¿Qué quiere decir la palabra emancipación? Quiere decir independencia, autonomía, salir de la sujeción y cosas semejantes a estas. Ojalá que el Señor te esté revelando cosas preciosas. Los líderes de esta congregación, hablando de la iglesia de Efeso, por supuesto, le habían permitido a la mujer
tanta participación que la mujer había llegado hasta detener la predicación para preguntar algo. Estamos hablando en el tiempo de los Efesios, por supuesto. Hoy puede ser lo mismo. Pero en el tiempo de los Efesios, los líderes de esta congregación de Efesios habían permitido que a la mujer tuviera tanta participación que detenían al que estaba enseñando, detenían la predicación y preguntaban algo. Además, no solamente detenían la predicación, sino que además discutían con el que enseñaban, altercando públicamente. Y hasta en esos tiempos refutaban lo que no creían que era correcto. De ahí es donde viene la emancipación. La mujer en esos momentos quería una independencia, una autonomía, quería sentirse libre de aquella sujeción. Pero estaban equivocando esto porque, hermanos preciosas y hermanas lindas que tienen temor del Señor, usted no se está sometiendo a un hombre. Se está sometiendo a su Redentor, aquel que dejó su trono de gloria, aquel que le amó tanto, porque le amó y me amó tanto, que se despojó de todo su poder y de toda su gloria, y se hizo semejante a los hombres, para que usted pudiera tener la libertad, una libertad preciosa. Y yo creo que en honor al Rey de Reyes, es algo hermoso someterse al Señor, porque el someterse al Señor va a hacer cosas maravillosas. Mi ruego, mi oración es, hermana, que me estás escuchando, hermano, que de pronto has permitido que una mujer tome lugar en el púlpito en tu congregación. Ojalá que Dios pueda abrirte el entendimiento de lo que estamos haciendo y que nosotros mismos puede ser que estamos causándole una desgracia a las mujeres. Hermanita preciosa, tú que amas a Dios, tú que le adoras, tú que has recibido esa salvación tan grande, toma en cuenta la palabra del Señor. El apóstol Pablo en ningún momento quiere hacerle daño a la mujer, sino quiere que la mujer haga lo correcto ante los ojos de Dios. Y quiera Dios, óyeme, quiera Dios que la mujer que en verdad quiere obedecer a Dios, le sea revelado por el Espíritu Santo de Dios el contenido espiritual de lo que es el pensamiento de Dios, lo que es la palabra de Dios. Y que no en vano el mismo Espíritu inspiró al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene que hacer una decisión en la cual le prohíbe a la mujer tomar parte en instruir a la congregación, y lo que está haciendo, está velando de esta manera de la mujer y aún de la iglesia. Yo quiero concluir orando y pidiéndole a Dios que sea Dios revelándote, y voy a hacer una enseñanza más todavía, tal vez el día de mañana o el día de pasado.